Hola amigos, ¿cómo están? Nosotras somos Fabiola y Valeria y nosotras les vamos a hablar sobre unos cuentos que son de el escritor Edgar Allan Poe. Del libro Narraciones Extraordinarias. Sí. Y yo les voy a hablar sobre el cuento El hundimiento de la casa de Usher. Y Fabiola les va a hablar de Las 4 bestias de Guna. Sí. Ok, bueno. Nosotras vamos a hacer un positivos y negativos de los dos cuentos. Yo voy a hacer el de Usher y ella va a hacer el de las bestias en una. Ok. Bueno. En parte, este cuento me gustó mucho. Me pareció muy interesante dentro de todo, aunque al principio no entendía muy bien de lo que estaba hablando. Pero después entendí y me pareció bastante genial el final. Entonces, voy a decir tres aspectos positivos de este cuento y tres aspectos negativos. El primer positivo, en mi opinión, sería que la historia en sí, o sea, como cuando tú vas leyendo y vas imaginándote todo lo que está pasando y tal, entonces puedes imaginarte todo perfectamente porque la descripción es totalmente impecable. También me pareció muy positivo que dentro de todas las palabras que usan no son tan complejas como otros libros y novelas que yo he leído. Y es más o menos fácil de entender, aunque al principio yo no lo comprendía, pero después sí. Y otra cosa que me gustó mucho fue el final. Es tipo que, por ejemplo, la casa se hunde, pero ¿y si siempre estuvo hundida? O sea, sí o no, es algo que no sabemos, ¿sabes? Bueno, eso y de los aspectos negativos, el primero me pareció que fue muy largo para lo que en realidad fue. O sea, me refiero. Ese todo el cuento me parece que pudo haberse dicho en 2 o 3 páginas, pero bueno, fueron 18, 15 páginas, no me acuerdo cuántas fueron, pero fueron bastante. Lo interesante. Lo interesante. Bueno, lo interesante, aparte del final en sí, me pareció muy interesante la casa, o sea, la casa de Usher, de Roderick Usher. Me pareció muy interesante la casa porque hablan de que era muy vieja, de que tiene un estanque, y en ese mismo estanque, que al principio él lo describe como de aguas negras y tal, y ese mismo estanque se hunde la casa. Entonces eso me parece interesante porque no lo habría esperado. Me hubiera esperado que se hundiera, pero no en ese estanque. Ok. Y lo negativo, aparte de lo que dije que era muy largo, me pareció muy largo, también me pareció que el papel que jugó el hermano de Lady Madeleine, que es el señor que está enfermo y se va a morir de una demencia, me parece que su papel no es tan relevante ni es un versivo. Me parece que su potencial no fue explotado al máximo y me parece que pudo estar desarrollado de mejor manera, pero también tenemos que recalcar que esta historia fue escrita de hace mucho tiempo y capaz Edgar Allan Poe no pensó en cosas así como extravagantes ni impresionantes como las hay ahorita en la literatura. Y eso me pareció algo negativo, pero no le quita lo maravilloso que el cuento es en sí. Y bueno, en fin, me gustó bastante. Y ahora, 4 bestias en una. 4 bestias de Guna, el hombre Cameleopardo. Cameleopardo. Bueno, este cuento es, o sea, Me estás junto la mano. ajá. Ajá. Este cuento me parece, o sea, en los aspectos positivos tiene mucha filosofía, algo que es bueno para nosotros interpretar, pues. Aunque es un poco difícil y hay que leerlo como 3 veces para poder entender bien de qué se trata el cuento. Porque aquí primero nos dice, a ver, primero estamos como en un reino romano y después nos vamos que sea Siria en el futuro. Entonces no me parece, eso sería un aspecto negativo, no me parece que, o sea, que tenga una buena transición en sí. Y más que el cuento de Osher, por lo menos, como dijo Valeria, tuvo muchas páginas para lo que era la historia, pero eso tuvo como muy pocas páginas y muy poca redacción como para poder interpretarlo de la manera que quería el autor o algo, no sé.
en este cuento se habla de 3 tipos de animales o bestias. Un oso, un león y un leopardo. El oso representa el imperio persa. El león... ¿qué? El león era un dios y el leopardo era parte de otro imperio. Pero si hay un cuarto animal que no nos dicen, o sea, que nunca nos terminan de aclarar cuál es. Entonces, de la manera en la que yo lo interpreté, supongo que sería el humano o el rey el que tanto se aclama ahí. Entonces, por lo menos, de aspectos positivos, estuvo... O sea, de aspectos positivos no le vería tanto, porque... Ajá. De aspectos positivos no dirá tanto, sino que la historia fue un poco interesante de tratar de analizar lo que se veía en la historia, lo que trataba de decir... ¿Cómo se llama el lugar? Edgar Allan Poe. Lo que trataba de decir él. Pero habría que más enfocarnos en los negativos, porque no me parece que estuvo fácil de leer y de interpretar en lo absoluto, y más para personas con nuestra capacidad, pues estamos en tercer año, tampoco es que tenemos una mente... Entonces, es interesante, me parece, más que todo el final, cuando ellos están aclamando por esa bestia, que es un camello pardo, al parecer, no sé, son todas las bestias combinadas. No sé a qué se refería con eso. Pero que le están aclamando a eso y es como su rey, entonces le empiezan a hacer cantos y cosas así. O sea, eso es lo que podría decir, porque la verdad no entendí casi nada del cuento. Bueno, o sea, en general, yo opino, por ejemplo, que el de Usher me parece que estuvo bastante fácil. Porque, o sea, todo está tan claramente, tan meticulosamente definido, tan meticulosamente especificado, hasta el color del ataúd de Lady Madeleine. Todo el mundo lo especifica de tal manera que no deja ninguna duda. O sea, todo está dilucidado. Y bueno, o sea, lo otro de lo de las 4 bestias en una, yo digo que también hay que recalcar que la literatura y la educación en la literatura del momento en el que esta historia fue escrita, que fue hace mucho tiempo, era muy diferente a la nuestra de hoy en día. Las cosas que hoy en día nos mandan a leer son dentro de todo bastante fáciles y de comprender. Y bueno, entonces me parece que no era muy fácil de comprender porque hoy en día la literatura es muy diferente a eso. Es mucho más avanzada. Es muy exacto, es mucho más avanzada y tiene palabras que no son tan difíciles como algunas de ahí y no tiene unos rollos como el príncipe tal, el príncipe tal. Claro. Y bueno, pero dentro de todo me parece muy bien, muy chévere, les cuento, sí. Y bueno, sí. Nos vemos en el siguiente video.